aplicamos distributiva. Me van siguiendo, chicos, que no es muy fácil trabajar acá. Menos 1, ¿sí? La ecuación explícita es justamente despejar la variable y, se pone la variable x en función, la variable y, perdón, en función de la variable x, ¿sí? Por eso es explícito. Acomodamos y de este modo me queda 2x menos 1 menos 6 y es igual a 2x menos 7. Profe, ¿no sería menos 2x? ¿A dónde, perdón? El Menos 2, 1, 2x lo más paso 6 por me parece que es. El 2x está con el más 6. ¿A dónde, chicos, perdón? El 2x está con más 6 y usted le puso 2x menos 6 del otro lado. Porque lo pasé a este lado. Pero pasó también 2x. El Ah, el 2x menos también. x, tienen razón. Y está, a ver, y es consistente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto me daba la componente ni del vector de dirección a 1? Este era, esperen chicos, porque yo acá, ¿no era menos 2 acá? Más 2. No, chicos. Me parece que queda, profe, y es igual a 2x más 6 menos 1. Ah, y tal, algo estoy tomando mal acá, a ver. Sino que pasó la i al otro lado de Claro, la ahí. pasé, está bien, muy bien. ¿Quién me corrigió? García, Gustavo. Bueno, estás atento, muy bien. Es 2x más 6 más 1. Y es igual a ¿qué? A 2x más 7, ¿sí? Esta vendría a ser la ecuación ¿qué? Explícita, ¿sí? Habíamos dicho que la pendiente era igual a ¿qué, chicos? La pendiente es igual a ¿qué? A la relación entre ¿qué? Entre las componentes homólogas del vector de dirección, ¿sí? Es decir, ahí sobre ¿qué? Sobre x. Verifiquemos que efectivamente esta pendiente está bien. Fíjense en que el vector de dirección de la recta R1 tiene como componente y2 y tiene como componente x. 2 sobre 1 es 2. Quiere decir que esta pendiente está bien, es consistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la relación entre las componentes homólogas, ¿sí? Siempre verifiquen eso. Bien. ¿Cómo llegamos a la ecuación implícita de la recta? A ver. ¿Cómo llegamos ahora a la ecuación implícita? ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Anotaron esa ecuación? Y igual a Pasamos de ahí para el otro lado. la ecuación implícita, finalmente, la quinta es la ecuación implícita. ¿Qué forma tenía la ecuación implícita? A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Qué representaba? Que era A y B, que son los coeficientes numéricos que acompañan a las variables. la componente del vector normal. Las componentes del vector normal ¿de qué? De de la recta. ¿Y qué representa C? término independiente. ¿Y qué representa ese término independiente? Corte con el eje Y. La distancia, ¿sí? Que hay de una recta a un punto. Porque nosotros vamos a sacar la distancia con eso, ¿sí? Después lo vamos a ver bien, ¿sí? Pero es un término independiente. Ahora bien, ¿cómo pasamos la ecuación implícita? ¿Cómo llegamos? Siempre A tiene que ser positivo y entero, ¿sí? Entonces vamos a pasar Y de este modo obtenemos la ecuación implícita de la recta, ¿sí? Siempre recuerden por una cuestión matemática que A tiene que ser positivo y entero, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que tener porque en plano también se tiene en cuenta, ¿sí? Tanto recta como plano
En la ecuación implícita, A, el coeficiente numérico que acompaña la variable X, tiene que ser positivo y entero, ¿sí? Siempre ténganlo en presente, ¿sí? Bien. Bien. Fíjense en que está acá, ¿sí? Y finalmente, vamos a encontrar la ecuación segmentaria de la recta. Siempre tengan presente que la ecuación segmentaria se deduce a partir de la ecuación general. Siempre tengan presente de dónde sale el A y el B, de dónde se obtiene el A y B, porque también lo van a necesitar para la parte teórica, ¿sí? Trabajamos con la ecuación general o implícita, pasamos el término independiente al segundo miembro. En el segundo miembro me tiene que quedar 1, por lo tanto divido ambos miembros, o sea, cada término lo voy a dividir por menos 7. Siempre recuerden que los coeficientes numéricos que acompañan a las variables X e Y en la ecuación segmentaria, que esto lo mismo pasa con las cónicas, tiene que ser 1 y positivo. Entonces ahí aplico la propiedad de fracciones, que también lo vamos a aplicar en las cónicas. ¿Para qué? Para que de ese modo el coeficiente numérico que acompaña a X e Y sea positivo y valga 1. Y finalmente graficamos la recta, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Chicos, no sé por qué ponen el legajo y el nombre y el apellido. No entiendo por qué ponen eso. ¿Por la asistencia? Ah, sí, estamos acostumbrados en el teórico, profe, a poner nombre y Bueno, apellido de bien. legajo. A mí no hace falta que pongan eso, porque la asistencia me pueden poner y a lo mejor me ponen que están y están haciendo otra cosa. Yo lo que particularmente tengo mucho en cuenta, ¿sí? Y a alumnos míos que están ahora, que han sido alumnos míos, tengo mucho en cuenta la parte conceptual, ¿sí? ¿Quiénes son los que están participando? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque los que participan son los que están atentos a la clase. A mí que me pongan el legajo, el apellido, particularmente en mis clases, el tema de la asistencia en la forma virtual, yo no lo tengo en cuenta porque esto es libre. Cada uno, obviamente, si bien la asistencia, cuando es presencial, es obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 80% de la regularidad es la asistencia. A mí lo que me interesa es que me participen en clase, que estén atentos a lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Esto es libre voluntad. Ustedes se anotaron al curso intensivo porque ustedes quisieron anotarse a este curso intensivo. Entonces yo asumo que los que se anotaron al curso intensivo de álgebra es porque realmente quieren aprobar la materia en este mes que tenemos, ¿sí? Esto fue una elección y una decisión de ustedes, ¿sí? Entonces yo la asistencia particularmente no la tengo en cuenta, y aparte me queda registrado acá en el Zoom, ¿sí? Bien. Fíjense en que grafique finalmente la recta R1. Si nosotros tenemos la ecuación segmentaria de la recta, obtenemos otros puntos para poder graficarla. Siempre recuerden que para graficar una recta en el plano, necesito sí o sí 2 puntos, ¿sí? Unimos esos 2 puntos y obtenemos la recta. Vamos a ver este ejemplo, que son rectas perpendiculares, como para ya cerrar el tema, así ya arrancamos a familia de rectas, ¿sí? Le dice, hallar la ecuación general o implícita de la recta que pasa por el punto P, cuyas coordenadas son menos 3, 1, es decir, es el mismo ejercicio que vimos anteriormente, pero ahora la recta R1, que quiero encontrar, ¿sí? Es perpendicular a una recta R2, cuyas componentes del vector dirección es un I más 2J. ¿Cuál es la condición, chicos, de rectas perpendiculares? ¿Cuál era la condición? Que el producto entre la suma de sus componentes homólogas sea 0, sea igual a 0. Ahora, para que 2 rectas sean perpendiculares, una condición es que los vectores de dirección sean perpendiculares, ¿sí? Donde el producto punto, producto escalar es 0. ¿Qué otra condición también se cumple para que 2 rectas sean perpendiculares? ¿Qué otra condición se tiene que cumplir? ¿Cómo tienen que ser las pendientes? Inversa y cambiada, profe. Exactamente.
¿Podemos encontrar la pendiente de la recta R2? A partir de sus componentes, a partir de las componentes del vector dirección. Sí, ¿Y cómo sería la pendiente de la recta R2? A ver, nosotros de la recta R2 tenemos el vector dirección. ¿Cómo podríamos encontrar la pendiente de esa recta? es la componente de y sobre la componente de x. Eso sería 2 sobre Es y decir, que M2 vendría a ser igual a ¿qué? a 2. A 2 sobre 2 sobre 1, ¿o no? Es decir, que la recta R2 tiene como vector dirección 1, 2, y como pendiente, ¿qué? 2 sobre 1. ¿Sí? Si las rectas son perpendiculares, ¿qué pasa con las pendientes? ¿Qué pasaba con las pendientes? Esto, chicos, es básico, porque esto también se los evalúa en el ingreso. No es nada nuevo. son inversas. Claro. O sea, de signo opuesto, una de otra. Enrico, vos también me parece que fuiste alumno mío, ¿no? No, no, ¿No? Ah, porque vos no. sabés que te veo que era conocida de uno de mecánica, del 1S1. Ah, no, pero igual yo soy industrial. Así que, Ah, no sos alumno mío, no, nada. por desgracia, ¿no? Bien. Lo que pasa, chicos, que yo los hago pensar, porque esta materia justamente es para que razonen y entiendan lo que están haciendo. A mí que hagan de memoria no me sirve, porque la memoria falla. Si ustedes entienden, no tienen que tener problema con esta materia. Bien. Dijimos que la pendiente es la relación entre las componentes homólogas del vector de dirección, y tiene su explicación, chicos, el por qué. Porque la pendiente es la inclinación, es la tangente del ángulo. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente de la recta R2 es la componente en Y sobre la componente en X. Por lo tanto, la pendiente es 2. A su vez, yo tengo que la recta R1, ¿sí? Pasa por ¿qué punto? Por el punto menos 1, menos 2, menos 3 y 1. Pasa por este punto. Y esta recta es perpendicular ¿a qué? A R2. ¿Me sigue hasta acá? Quiere decir que en este caso, R1 es perpendicular a R2. R1 pasa por este punto y a su vez tiene que tener un vector de dirección. ¿Sí? Si R1 es perpendicular u ortogonal con R2, podemos trabajar con la condición de las pendientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la pendiente. Va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, dijimos que M1 por M2 es igual a 0, ¿o no? De ahí obtenemos que M1 es igual a ¿qué? A menos M2. Y acá sale lo que ustedes me están diciendo, ¿sí? Esta es la parte teórica, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente de la recta R1, ¿qué va a ser igual? A, perdón, acá es miren cómo me doy cuenta que no están atentos. Acá, ¿cuánto es? 1. 1 Es sobre. menos. Bien. Por eso no me daba no me quise decir nada, pero no me daba la división. No, me esa tenés que porque- corregir. No es malo, me puedo equivocar. Soy humana, chicos, también, ¿sí? Bien. De acá que la pendiente de la recta R1 va a ser ¿qué? Menos 1/2, ¿o no? Si nosotros tenemos ahora la pendiente de la recta R1 que es menos 1/2, ¿cómo encontramos las componentes del vector dirección de esa recta para encontrar la ecuación vectorial? A ver.
¿Cómo encontramos las componentes del vector dirección de la recta R1 conociendo su pendiente, que es menos un medio? ¿A qué va a ser igual? El vector dirección no sería menos 2, 1. Menos 2, 1. ¿Están todos de acuerdo? Yo les pregunto, ¿este signo menos, para qué puede ir? ¿O para el numerador o para el denominador o no? Claro, puede ser Por para lo cualquiera. tanto, las componentes del vector dirección, ¿cómo es? ¿Qué me dijiste? Menos 2, 1. Puede ser menos 2, 1, o también, ¿qué puede ser también? O puede ser 2 2, menos 1. y menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este menos puede afectar o al numerador o al denominador. Cualquiera de los dos. Si nosotros tenemos las componentes del vector dirección de la recta R1 y el punto por donde pasa, ¿podemos encontrar la ecuación vectorial de esa recta? ¿Cómo sería la ecuación vectorial de la recta entonces R1? Menos 3, 1, más alfa menos 2, 1. Es decir, vamos ahora a trabajar con la recta R1, que es la recta que nosotros queremos encontrar. La recta R1 pasa por el punto menos 3, 1. Y miren toda la información que tenemos de la recta. Su pendiente es igual a ¿qué? A menos un medio. Y el vector dirección de dicha recta, que es igual a menos 2 y 1. Por lo tanto, ¿cómo encontramos la ecuación vectorial de la recta? R1, que es la recta buscada, que es perpendicular a R2. Para encontrar la ecuación vectorial de la recta, justamente necesitamos las componentes del vector dirección de la recta y, obviamente, un punto que pertenezca a esa recta, ¿sí? Siempre recuerden que para encontrar la ecuación de una recta necesito las dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones. O un punto y un vector de dirección, dos puntos, un punto y una pendiente, ¿sí? Me permite encontrar la ecuación de la recta. La ecuación vectorial de la recta R1, que es la recta que yo quiero encontrar, va a ser X e Y, que son los parámetros cartesianos, igual a ¿qué? A las coordenadas del punto por donde pasa, es decir, las coordenadas del punto por donde pasa, más alfa, que es un parámetro, por las componentes del vector dirección de esa recta, ¿sí? A partir de esta ecuación vectorial, deducen todas las otras ecuaciones, ¿sí? ¿Qué otra forma, cómo podríamos encontrar también la ecuación explícita de la recta? Sin trabajar con todas las ecuaciones. ¿Cómo se podría obtener también? ¿Con la ecuación de qué? Que esto también lo vieron en el ingreso de matemática. La ecuación de la recta que pasa por un punto y pendiente ¿qué? La ecuación de la recta que pasa por un punto y la pendiente es conocida. ¿Cómo es la ecuación de la recta que pasa por un punto y pendiente conocida? ¿Cómo era esa ecuación que ustedes la vieron y la saben? No es la ecuación implícita. Y menos I1 igual a ¿qué? A M por X menos X1. Esta ecuación, ¿sí?, de la recta que pasa por un punto y pendiente conocida, les permite calcular más fácilmente la ecuación explícita, y teniendo la ecuación explícita pueden encontrar la ecuación general, y con la ecuación explícita también pueden obtener la vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la ecuación explícita justamente ustedes tienen la pendiente y tienen el punto, ¿sí? Es decir, mi idea es que no traten de aplicar esta ecuación, pero bueno, si lo quieren aplicar depende de la información, depende de lo que yo les pida que me calculen, porque por lo general las ecuaciones explícitas no se las suelo pedir,
sí les suelo pedir las ecuaciones que son nuevas de la recta, que es todo lo que es la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, la ecuación simétrica, ¿sí? Entonces, para obtener esas ecuaciones, sí o sí necesitan partir de la ecuación vectorial. Pero en este caso particular, en este ejercicio, que tenemos el punto y tenemos la pendiente de esa recta, tranquilamente pueden aplicar la ecuación de la recta que pasa por un punto y pendiente conocida para encontrar la ecuación general, ¿sí? Y la ecuación explícita de la recta, ¿sí? Entonces, es válido, no hay ningún problema, ¿sí? Es decir, lo pueden ustedes calcular, calcular, ¿sí? Trabajándola como ustedes quieran, ya, o partiendo de la vectorial y trabajando todas las otras ecuaciones, o bien aplicando esa ecuación, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? De acuerdo a lo que yo le esté pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Fíjense en que acá está también esa ecuación, ¿sí? Se las puse como para que las tengan. Bien. Ahora bien, vamos a ver un poquito, antes de ver familia de rectas, ¿sí? Vamos a ver cómo encontramos la ecuación de una recta que pasa por la intersección de otras dos, ¿sí? Es decir, sin resolverlo con familia, ¿sí? Le dice encontrar el ejemplo 6, le dice hallar la ecuación general o implícita de la recta R3, que pasa por la intersección de las rectas R1 y la recta R2 y que tenga como ordenada al origen 6, ¿sí? Es decir, que es lo que siempre recomiendo que esquematicen y analicen bien el enunciado. En este caso, la recta R3, que es la recta buscada, pasa por la intersección de la recta R1 y R2 y a su vez me dice que la recta R3 tiene que tener como ordenada al origen 6. ¿Qué me está dando acá de la recta? Que la recta R3, ¿por dónde corta esa recta? Porque ¿qué es la ordenada al origen de una recta, chicos? En I El igual a corte con 6. el eje Y. ¿Qué? El corte con el eje Y. Y si corta con el eje Y, ¿cuánto vale la coordenada en X? 0. 0. 0. Quiere decir que acá me está dando ¿qué? ¿Un punto o no? De la Claro. recta. Es decir, la recta R3 va a cortar en el eje de ordenadas, es decir, en el eje Y, va a cortar ¿en qué punto? 0 para X y 6. 6. Fíjense en todos los datos que ya me está dando. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Que antes de arrancar, esquematicen, hagan un esquema de lo que se le pide y los datos que se le está dando, porque muchas veces se le da muchísima información y se marea, ¿sí? Entonces, si yo esquematizo, hago un esquemita de la información que me está dando el enunciado. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X, tenemos el origen, acá 0. Vamos a esquematizar las dos rectas. Supongamos que tenemos acá la recta R1. O sea, después van a tener que graficarme todas las rectas, ¿sí? Fíjense en que la recta R1 es 2X menos Y más 3 igual a 0. La recta R1 intersecta con la recta R2. La recta R2 tiene como ecuación X más Y menos 1 igual a 0. ¿Qué ecuación me está dando de ambas rectas? A ver. ¿Qué ecuación me está dando de las rectas? ¿La ecuación qué? Implícita. ¿Qué? Implícita. Implícita. Muy bien. Yo tengo que la recta R3 es la recta que queremos encontrar, ¿o no? La recta R3 pasa ¿por qué punto? Por el punto 0,6.
¿sí? Que este punto vendría a ser ¿qué? La ordenada ¿qué? El origen. Al origen. Quiere decir que acá vamos a ubicar. Ahí tenemos el punto, ¿se ven? Pero tienen que ser prolijitos. Acá tiene ese punto. Quiere decir que la recta R3 pasa por la intersección de estas dos rectas y a su vez, ¿por qué? Por este punto. ¿Se ven? Acá estaría la recta R3. ¿Me siguen? Yo les pregunto, ¿cómo encontramos la recta R3 acá? La recta R3 pasa por el punto 0,6. ¿Por qué otro punto también pasa? Por donde se cruzan las otras dos rectas, por el punto de concurrencia. ¿Quién me habla? Yo, profe. Ignacio. ¿Quién es? García. No, profe, yo, Ignacio. ¿Quién es Ignacio? Ah, Ignacio Giannatasio. Así es. Bien. Es decir, si nosotros analizamos acá este esquema, y de acuerdo a lo que le dice el enunciado, la recta R3, que es la recta buscada, pasa por la intersección. ¿Qué significa intersección? Que dos rectas intersecten primero. Que son ¿Qué perpendiculares. significa? Que Y son compar- perpendiculares. Eso lo vamos a dejar en cuestión, ¿sí? Es decir, que las rectas intersectan ¿en qué? En un En un punto. punto. ¿Sí? Quiere decir que este punto, ¿cómo se llama? ¿Punto de qué? De concurrencia, no de intersección. De intersección. Este punto de intersección es un punto en común para la recta R1 y para la recta R2. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque este punto va a satisfacer ¿qué? Este punto de intersección va a satisfacer La ¿qué? componente ni. La ecuación general de la recta R1 y a su vez va a satisfacer ¿qué? La ecuación general de la recta R2, porque es un punto de intersección, es un punto en común de ambas rectas, ¿sí? Es decir, el punto donde las dos rectas se cortan, porque en R2 las rectas se cortan, ¿sí? Que en R3 vamos a ver qué va a pasar, puede pasar otra situación. En R2 las rectas se cortan en un punto. Ese punto donde las rectas se cortan se denomina punto de intersección. Ese punto de intersección es un punto en común para ambas rectas. Quiere decir que cuando ustedes reemplazan las coordenadas de ese punto en la ecuación general de la recta R1 y en la ecuación general de la recta R2, tiene que satisfacer ambas ecuaciones. Eso significa, ¿sí? Por lo tanto, la recta R3 pasa por el punto de intersección de la recta R1 y R2 y a su vez por el punto P, cuyas coordenadas son 6, 0, 6. Si nosotros tenemos dos puntos, podemos encontrar la ecuación de la recta R3. Yo les pregunto, ¿cómo encontramos el punto de intersección entre la recta R1 y R2? Con un sistema de ecuaciones Un sistema de ecuaciones ¿entre qué? entre la recta 1 y la recta 2. Y la recta 2. ¿Y qué tipo de sistema le va a dar? Con un sistema compatible determinado. Muy bien. ¿Por qué te tiene que dar un sistema compatible determinado? Porque las rectas se cruzan en un punto. No, el se cruzan no me gusta. Se cortan. Se corta. ¿Sí? Porque en R3 se cruzan y no se cortan. Algo que se cruce es algo que no se corta, ¿me entiendes la diferencia? Ah, sí, sí. Cuidado con eso, ¿sí? Las rectas se cortan en un punto. Por lo tanto, para encontrar el punto de intersección, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones entre la recta R1 y la recta R2, ¿sí? El sistema les tiene que dar compatible determinado. ¿Por qué?
porque la solución general del sistema compatible determinado les va a dar justamente las coordenadas de ese punto, que ese punto es un punto en común para ambas rectas, ¿sí? Tiene que haber una única solución, por eso tiene que ser compatible determinado. La solución, esa única solución representa ese punto de intersección, ¿sí? Fíjense en que acá está. Voy a plantear un sistema de ecuaciones entre ambas rectas. La solución general de este sistema de ecuaciones, que es un sistema compatible determinado, ¿sí? Representa el punto de intersección. Fíjense en que para armar el sistema de ecuación, el término independiente lo pasamos a un segundo miembro. Y fíjense en que la recta buscada R3 pasa por el punto de intersección entre la recta R1 y R2, que lo vamos a encontrar justamente con el sistema de ecuaciones, y a su vez la recta buscada tiene como ordenada al origen 6. Siempre recuerden que la ordenada al origen en una recta es el punto donde la recta corta o intersecta con el eje de ordenada, ¿sí? Con el eje Y. Por lo tanto, es otro dato, ese punto es otro dato de la recta R3. Si nosotros conocemos dos puntos de la recta, podemos encontrar todas las ecuaciones, la ecuación vectorial paramétrica. Siempre recuerden que dos puntos me definen un vector, y al hablar dos puntos en el plano, me definen un vector. Al hablar de un vector, hablamos de recta, ¿sí? Porque toda recta tiene un vector de dirección. Por lo tanto, para encontrar el punto de intersección entre la recta R1 y R2, resolvemos el sistema de ecuaciones aplicando método de Gauss-Jordan, ¿sí? Fíjense en que efectivamente llegamos a un sistema compatible, ¿sí? Donde es un sistema compatible determinado, donde las incógnitas son X e Y. Fíjense en que acá X vale menos 2/3 y vale 5/3. La solución de este sistema compatible determinado representa el punto de intersección entre las rectas R1 y R2. Ahora bien, tenemos el punto de intersección, ¿sí? Y tenemos el punto 0,6. ¿Cómo podemos encontrar la ecuación general o implícita de la recta? Que es lo que me está pidiendo este ejercicio, ¿sí? Tenemos dos alternativas. Una es calculando la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? ¿Cómo sacarían el vector de dirección de la recta R3? A ver, teniendo este punto y este punto, ¿cómo sacarían el vector de dirección de la recta R3? La recta R3 pasa por el punto 0,6 y pasa por este punto. ¿Me siguen acá? ¿Podría pasar la resta? ¿Cómo sacarían las componentes del vector de dirección de la recta R3? Punto final menos punto inicial. Coordenada del punto final menos inicial, ¿sí? Entonces, una alternativa que tienen es calcular o encontrar, mejor dicho, la ecuación vectorial de la recta R3. Teniendo dos puntos, podemos encontrar las componentes del vector de dirección de la recta, ¿sí? Es decir, yo sé que la recta R3 ahora pasa por el punto de intersección, que es, ¿cuánto me daba? Menos 2/3 y 5/3, y a su vez pasa por el punto 0,6. Si nosotros tenemos dos puntos en el plano, podemos tranquilamente definir un vector, que es el vector de dirección de la recta R3. Entonces, teniendo todos dos puntos y utilizando cualquiera de estos dos, encontramos la ecuación vectorial de la recta. Y a partir de la ecuación vectorial podemos encontrar las otras ecuaciones, ¿sí? Como en este caso, este ejercicio del apunte les pide particularmente encontrar la ecuación general, como ustedes ya también lo saben, podemos aplicar esta ecuación, que ustedes también ya la saben del ingreso, ¿sí? Que es justamente la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos adquiere igual a I menos I1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Fíjense en que está este cociente, representa la pendiente, ¿sí? Fíjense en que I2 menos I1 sobre X2 menos X1, ¿sí? Es la pendiente por X menos X1. Por lo tanto, teniendo esos dos puntos, como me pide, calcular la ecuación general o implícita de la recta, puedo aplicar esta ecuación, que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos, reemplazamos las coordenadas del
el punto de intersección y el punto P, que son los dos puntos por donde pasa la recta R3, y de ese modo obtenemos la ecuación general o implícita de la recta, ¿sí? Fíjense en que utilizando esta ecuación llegamos a la explícita y a partir de la explícita obtenemos la general o implícita, ¿sí? Siempre recuerden que la ecuación general o implícita, A tiene que ser positivo y entero. En este caso me quedó 13 medios, por lo tanto multiplique cada uno de estos términos por 2, de modo tal que me quede positivo y entero, ¿sí? Ahora bien, ¿ustedes vieron en el teórico familia de rectas, chicos? ¿Qué es una familia de rectas? ¿Qué significa algo de familia? Es un conjunto que comparten características. Características no, que cumplen una Propiedades. misma ¿qué? Una Que misma todos condición. tienen una misma ¿qué? ¿Condición en qué? ¿En común o Condición no? de pertenencia. Un punto de No. concurrencia. No. Intersección. Hay de distintos otros. tipos de familias rectas. Si las rectas son si ustedes tienen muchas rectas que son paralelas, ¿sí? ¿Cuál es la condición en común que tienen todas esas rectas? La misma pendiente. Que tienen la misma pendiente, ¿sí? Ese es un tipo de familia. ¿Qué otro tipo de familia también hay de rectas? Que pasan por la intersección de otras dos. Las rectas concurrentes. Bien, ¿y cuál es la condición que van a tener en común es todas esas rectas? Que tengan diferentes pendientes, diferentes coeficientes. Tienen diferentes pendientes, pero ¿qué tienen en común? Ese mismo punto, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de familia, chicos, la familia es un conjunto de rectas o un haz de rectas que tienen una condición en común, ¿sí? Si tenemos una familia de rectas paralelas, ¿sí? Como ustedes habrán visto en el teórico, tienen una recta acá, otra recta acá, otra recta acá, otra recta acá. Esto es una familia, ¿sí? Una familia son muchas rectas, ¿sí? Es un haz de rectas que tienen una misma condición. En el caso de estas rectas que tenemos R1, R2, R3, R4, ¿sí? Esta familia de rectas paralelas, ¿cuál es la condición que tienen en común? Todas tienen La ¿qué? misma pendiente. La misma pendiente. Ese es un tipo de familia. ¿Cuáles son las familias que nosotros vamos a ver tanto en plano como en recta? Por eso lo traigo acá, porque ya después en plano lo doy por dado, porque es lo mismo, ¿sí? Es muy parecido. Nosotros vamos a ver otro tipo de familias que son una familia de rectas que pasan ¿por qué? Por un punto en común. Por el punto de intersección ¿entre qué? Entre las rectas. Entre dos rectas. Es decir, este tipo de familia es el que nosotros vamos a analizar. ¿Bien? ¿Cómo sería acá? Tenemos dos rectas distintas. Tenemos la recta R1. La recta R1 intersecta con una recta R2. Y por este punto, donde intersectan estas dos rectas, pasa ¿qué? Una familia de ¿qué? De rectas. Todas estas rectas, ¿sí? Tienen distinta pendiente, porque no son paralelas, obviamente. ¿Y qué otra cosa que tienen a su vez? ¿Distinta qué? Pendiente y ¿El sentido? ordenada al origen, ¿sí? Es decir, por ese punto donde intersecta la recta R1 y la recta R2, pasa una familia de rectas. ¿Cuál es la condición en común que tiene esa familia de rectas? ¿Qué es lo que tienen en común? El punto de intersección. El punto de intersección, ¿sí? Justamente acá
en la familia de rectas siempre tiene que haber toda esa familia, ese conjunto de rectas o ese haz de rectas tienen que tener una condición en común. De ahí que es familia. ¿Sí? Familia implica que son muchas rectas que comparten o tienen una condición en común. En este caso, es justamente el que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que presenta resolver los ejercicios con familia de rectas? ¿Sí? Que en este caso no hace falta, ¿sí?, encontrar el punto de intersección. Es decir, que no hace falta resolver el sistema de ecuaciones entre la recta R1 y R2. Yo puedo encontrar la ecuación de una de las infinitas rectas que pasa por la intersección de estas dos sin resolver ese sistema de ecuaciones, es decir, sin encontrar el punto de intersección, ¿sí? Bien. ¿Se ve acá, chicos? Sí. Bien. Fíjense en acá, que es lo mismo que vimos recién en la pizarra, la intersección de dos rectas, ¿sí? Pasa una familia, por la intersección de dos rectas, pasa una familia o haz de rectas, ¿sí? Fíjense en acá tenemos la recta, es decir, tenemos dos rectas, la recta R1 y la recta R2, que después lo van a ver que son dos colores distintos. Tenemos la recta R1 y R2, por la recta R1 y la recta R2, por la intersección de esas dos, pasa una familia de rectas, ¿sí? Es decir, que pasa un conjunto de rectas o un haz de rectas que tiene una condición en común. ¿Cuál es la condición que tienen en común? Ese punto de intersección, es decir, que todas las rectas comparten ese punto. Ahí está la condición, ¿sí? Es decir, que ese punto de intersección satisface la ecuación de cada una de estas rectas que forman parte de la familia, ¿sí? Fíjense que tenemos la ecuación general de la recta R1, tenemos la ecuación general de la recta R2, la recta R1 y la recta R2 intersectan. La ecuación que representa la familia de rectas que pasa por la intersección de otras dos es esta, como habrán visto con el teórico. Acá está justamente la aplicación. A1x más B1y más C1, fíjense en que esta vendría a ser la ecuación general de la recta R1, ¿sí? Más K, que ya vamos a ver que es K, por A2x más B2y más C2, que vendría a ser la ecuación general de la recta R2. ¿Qué es K, chicos? ¿Qué es K? K es un número, ¿sí?, que justamente para encontrar la ecuación, ¿sí?, de una de las infinitas rectas que pasan por esa familia de rectas, necesito justamente encontrar ese valor. Todas las rectas que forman parte de esta familia tienen que satisfacer esta ecuación, ¿sí? Ténganlo siempre presente. Quiere decir que R3, R4, R3, R4, R5, R6, ¿sí?, que son las rectas, ese haz de rectas o esa familia de rectas que pasan por la intersección de R1 y R2, tienen que satisfacer la ecuación que representa la familia. Bien. ¿Cuál es la importancia de esta ecuación, de resolver un ejercicio de este tipo aplicando familia de rectas? Es que no es necesario encontrar el punto de intersección entre las dos rectas para encontrar una recta en particular que pertenece a esa familia de rectas. El ejercicio anterior, que nosotros lo resolvimos justamente encontrando ese punto de intersección, tranquilamente lo podemos resolver aplicando familia, ¿sí? Es decir, yo puedo resolver ese mismo ejercicio aplicando familia de rectas, es decir, sin resolver o sin encontrar ese punto de intersección. Lo vamos a resolver con familia. Les dice, hallar la ecuación general de la recta R3 que pasa por la intersección de las rectas R1 y R2 y que tenga ordenada al origen 6. La recta buscada, que es R3, es una de las tantas rectas que pertenece a la familia de rectas formada por R1 y R2. Si nosotros graficamos, hacemos un esquema, tenemos que entre R1 y R2, acá tendríamos, supongamos R1, acá tenemos R2, ¿sí? Por este punto de intersección pasa una familia de rectas. Una de las rectas que conforma esa familia es la recta R3. Pero a su vez yo sé que la recta R3 pasa por el punto
0, 6. ¿Sí? Quiere decir que acá estaría la recta que yo quiero encontrar. Quiere decir que la recta R3 tiene que satisfacer la ecuación que representa la familia. ¿Por qué? Porque es una de las tantas rectas que pasan por la intersección de la recta R1 y la recta R2. Pero además de pasar por la intersección, a mí me da otro dato, que esa recta R3 a su vez pasa por el punto 0,6. ¿Cómo resolvemos este mismo ejercicio aplicando la familia? Lo primero que tenemos que plantear es la ecuación general que representa la familia de rectas que pasan por la intersección de la recta R1 y R2. Vamos a partir de la ecuación. Tenemos la recta R1, reemplazamos la ecuación general de la recta R1, más K por la ecuación general de la recta R2 e igualamos a 0. ¿Sí? Fíjense que vendría a ser como una ecuación implícita. Para encontrar la ecuación de la recta R3, aplicando la ecuación de familia de rectas, necesito sí o sí encontrar el valor de K. Si nosotros conocemos el valor de K, reemplazando su valor en esta ecuación, podemos encontrar la ecuación de la recta buscada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplico distributiva, que es lo que hice acá. Una vez que aplico distributiva, acomodo variables semejantes, es decir, X con X, Y con Y, y todo lo que implique término independiente. Luego agrupo, ¿sí? Agrupamos, fíjense acá está, agrupo como para que me quede más prolijito. Esto es término independiente, esto es variable Y y esto es variable X. Sacamos factor común, variable X y variable Y, para encontrar la ecuación en forma general de la familia de rectas, ¿sí? Fíjense acá que yo saco factor común X, me queda 2 más A, 2 más X, saco factor común Y, me queda menos 1 más K, y el término independiente. Fíjense que cuando nosotros sacamos factor común a las variables, a partir de esta ecuación que representa la familia de rectas, deducimos que el término 2 más K es el coeficiente numérico A que acompaña la variable X, el término menos 1 más K, el término menos 1 más K representa el coeficiente numérico B que acompaña la variable Y, y el término independiente es 3 menos K. Como la recta buscada pertenece a la familia de rectas, tiene que satisfacer esta ecuación, ¿sí? Tiene que satisfacer esta ecuación, que es la ecuación general de la familia de rectas, ¿sí? Pero a su vez, nosotros sabemos que la recta buscada pasa por el punto 0,6. Por lo tanto, este punto de la recta buscada tiene que satisfacer también esta ecuación. Para encontrar el valor de K, voy a reemplazar las coordenadas del punto de la recta R3 que pertenece a la familia de rectas y por lo tanto tiene que satisfacer esta ecuación. Como el punto 0,6 pertenece a esa recta, al reemplazar las coordenadas de dicho punto en esta ecuación, tiene que satisfacer la igualdad. Por lo tanto, para encontrar el valor de K, voy a reemplazar las coordenadas del punto 0,6 en la ecuación y de ese modo despejamos el valor de K. Evalúo X igual a 0, Y igual a 6, reemplazamos y fíjense en que de ese modo puedo despejar el valor de K. Si nosotros conocemos el valor de K, para encontrar la ecuación general de la recta R3, que es la recta buscada, que pertenece a esa familia de rectas y a su vez pasa por el punto 0,6, voy a reemplazar el valor de K en la ecuación de la familia de rectas, ¿sí? Es decir, que lo puedo reemplazar acá, o lo puedo reemplazar acá arriba, ¿sí? Van a llegar a lo mismo. Fíjense en que yo reemplace el valor de K, apliqué distributiva, ¿sí? Aplico distributiva, aplico acá resuelvo, todo este término lo resuelvo, que es el término independiente. Una vez que aplico distributiva, acomodamos variable, ¿sí? Para obtener la ecuación general de la recta R3, me queda 13 quintos X menos 2 quintos Y más 12 quintos igual a 0. Como la ecuación general, yo tengo que tener presente que A tiene que ser positivo y entero. Voy a multiplicar cada uno de estos términos por 5 y de ese modo obtenemos la ecuación general de la recta R3. Fíjense en que llegamos a la misma ecuación, ¿sí?, que obtuvimos anteriormente conociendo o calculando ese punto de intersección.
Es decir, que si ustedes este ejercicio lo resuelven aplicando familia de rectas o bien calculando ese punto de intersección, tienen que llegar a la misma ecuación general. Si no llegan a la misma ecuación general es porque algo tienen mal. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, ninguno. No. ¿El resto? No, profe. Bien. Les queda otro ejemplo de familia de rectas que no lo voy a dar, ¿sí? Lo ven ustedes después tranquilos. Así. Pasamos a lo que es la distancia de un punto conocido a una recta dada, ¿sí? A ver, esto es sumamente importante, esto se evalúa muchísimo. En la parte teórica se evalúa mucho. Es decir, la distancia de un punto conocido a una recta dada. Ustedes tienen un punto cuyas coordenadas son conocidas. No se olviden, chicos, en el parcial de poner el 0, porque en un sistema de coordenadas cartesianas tiene un origen, ¿sí? El origen está, el origen es 0, ¿sí? Entonces el 0 tiene que estar. Supongamos que tenemos el punto P1, que es un punto conocido, cuyas coordenadas son x1 y 1. Tenemos una recta R1, cuya ecuación general es A1x más B1y más C1 igual a 0, y queremos determinar la distancia que hay de este punto a esta recta. Bien. ¿Qué es la distancia, chicos? ¿Qué representa una distancia? ¿Una qué? Una longitud. ¿Sí? La distancia es una longitud. Es decir, cuántos centímetros o cuántos metros tengo del punto P1 a la recta R1. Siempre la distancia se mide en forma perpendicular. ¿Sí? La distancia se mide en forma perpendicular. Yo les pregunto, ¿existen distancias negativas físicamente? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos cuando yo les pida distancia? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer después? ¿Tomar qué? Valor absoluto. El valor absoluto, pero esta distancia les puede dar positivo o negativa, ¿o no? Claro. Es como calcular el módulo, profe. No, el módulo no. ¿Es lo mismo el módulo que valor absoluto, chicos? No. ¿Qué es el módulo? ¿Es la longitud que tiene un vector? Un vector. ¿Y qué es una distancia? Yo les pregunto, ¿la distancia es una magnitud vectorial o una magnitud escalar? Escalar. Un escalar, chicos. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. El módulo es de un vector de una magnitud vectorial, ¿sí? No es lo mismo. Acá yo tengo que tomar el valor absoluto, ¿sí? Bien. ¿Cómo calculan? Para calcular la distancia de un punto, obviamente por este punto, cuyas coordenadas
son conocidas, tiene que pasar una recta, ¿sí? Es decir, que por este punto pasa una recta. También, ¿sí? Es decir, que la ecuación que nosotros vamos a ver ahora me sirve para calcular la distancia que hay de un punto conocido a una recta o entre la recta R1 y la recta R2, ¿sí? Es la misma formulita que se tiene que utilizar. ¿Qué formulita tenemos que utilizar, chicos? A ver, para calcular la distancia que hay de una recta hacia un punto conocido. ¿Qué formulita se tiene que aplicar? A ver. ¿Qué fórmula tienen que aplicar? Esta formulita, ¿sí? Y esto en el teórico siempre se les pregunta, chicos, en los exámenes finales. La distancia, justamente siempre se les pregunta, es un tema que se pregunta, ¿sí? Fíjense acá, tenemos que por este punto pasa otra recta, ¿sí? Supongamos una recta R2 y esta vendría a ser la recta R1, ¿sí? Para calcular la distancia que hay de una recta a un punto conocido, aplicamos esta formulita, que esto está en el teórico, de dónde se obtiene esta fórmula, ¿sí? Está en el teórico. Es igual a A por X1 más B por Y1 más C, sobre más menos A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? ¿Qué vendría a ser A, B y C? Vendría a ser justamente, bueno, A y B son los coeficientes numéricos, o vendría a ser los coeficientes numéricos justamente de la, y el término independiente de la recta R o R1, como quieran llamarlo, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser X1 y 1? Las coordenadas del punto. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué vendría a ser acá esto? Lo que hay en el denominador. ¿Qué representa C al cuadrado más B al cuadrado? Sobre raíz. ¿Qué representa, chicos? A ver. ¿Qué era A y qué era B acá en la ecuación general? Las componentes del vector normal a la recta. Normal. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿qué representa del vector normal? La longitud. ¿Y qué es la longitud del vector normal? ¿Cuánto mide el vector? El módulo. Eso sería el módulo. ¿El módulo de qué? Del vector normal, ¿de qué recta? De la recta que le estoy dando como dato, chicos, ¿sí? Esto representa justamente el módulo del vector normal de la recta que le estoy dando de dato. Yo quiero calcular la distancia que hay de la recta R a este punto. A y B son las componentes del vector normal de esa recta. Por lo tanto, lo que aparece acá en la formulita, en el denominador, esa raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, representa el módulo de ese vector. ¿Y por qué esa distancia, chicos, puede ser positiva o negativa cuando ustedes la calculan? Porque cuando ustedes sacan un módulo, ¿sí? El módulo es una raíz cuadrada, y una raíz cuadrada puede tomar un valor positivo, un valor negativo, ¿sí? De ahí que cuando ustedes aplican la fórmula, el valor numérico que van a obtener puede ser positivo o negativo. Pero cuando yo les pida distancia, van a tener que tomar el valor absoluto de ese valor numérico. Porque la distancia es una longitud, es decir, cuánto hay, cuántos centímetros tengo desde esta recta a este punto. O cuántos cuadraditos tengo desde esta recta a este punto, ¿sí? Bien. ¿Cuándo es positivo o cuándo es negativo? ¿Sí? Cuando yo aplique esta formulita, cuando el valor numérico que voy a obtener va a ser positivo o negativo. Para ello tenemos que analizar justamente a dónde está ubicada la recta y el punto con respecto al origen. Fíjense acá que la recta divide al plano, es decir, a este plano, en dos semiplanos. Tenemos este semiplano y este semiplano con respecto al origen del sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Cuándo D es positivo? D es positivo significa que el punto, es decir, las coordenadas de ese punto conocido,
y el origen del sistema de coordenadas cartesianas se encuentran en distintos planos, ¿sí? Es decir, ¿cuándo le va a dar acá el valor de la distancia positiva? Cuando ustedes tienen el origen acá y el punto está ubicado en este plano. Quiere decir que el punto con respecto al origen está ubicado en semiplanos distintos. ¿Cuándo el valor de D les va a dar negativo? ¿O qué significa que ese D les da negativo? Significa que el punto y el origen se encuentran en el mismo semiplano o del mismo lado. Quiere decir que acá yo tengo el punto, acá tengo el punto y acá tengo el origen. Quiere decir que tanto el punto como el origen están en este mismo semiplano, ¿sí? Eso hace que el D sea positivo o negativo. Por eso lo primero que tienen que hacer ante este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que hacer es graficar la recta y ubicar el punto. ¿Por qué? Porque a partir de la ubicación de la recta y el punto pueden saber si el valor de D va a ser positivo o negativo. Porque la interpretación justamente uno se las pide. ¿Qué significa que ese D sea positivo y qué significa que ese D sea negativo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de eso van a tomar la raíz positivo o negativa, ¿sí? Entonces lo primero que van a tener que hacer es ubicar la recta y ubicar el punto en el plano, para saber cuánto le tiene que dar acá, o sea, para saber el signo de D, si va a ser positivo o va a ser negativo. Para saber si D va a ser negativo, ¿qué es lo que tengo que analizar? El origen del sistema de coordenadas y dónde está ubicado el punto. Si el punto se encuentra ubicado en el mismo semiplano, del mismo lado donde está el origen, el valor de D me tiene que dar negativo. En cambio, si el punto se encuentra ubicado acá, en otro semiplano, distinto a donde está el origen, el D me tiene que ser positivo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para la interpretación de los signos, ¿sí? Pero cuando se les pide distancia, independiente de que le dé positivo o negativo, tienen que tomar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque es una distancia y es una longitud. ¿Qué es una longitud? La distancia que tiene desde el punto hacia la recta dada. Es decir, cuántos centímetros, cuántos metros, cuántos cuadraditos tengo, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. esto también lo vamos a ver en plano, ¿sí? Por eso hago hincapié ahora en distancia, ¿sí? Porque la distancia después también la vemos en plano. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, hallar la distancia desde la recta R1, cuya ecuación general o implícita es 8x más 15y menos 24 igual a 0, al punto P, cuyas coordenadas son menos 2 y menos 3. Fíjense que siempre les tiene que dar la recta y les tiene que dar el punto, porque si necesito la recta y el punto para calcular la distancia que hay desde ese punto a la recta dada, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es graficar la recta y ubicar las coordenadas de ese punto en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque en base a eso voy a separar a partir de la recta, voy a dividir el plano en dos semiplanos y voy a analizar dónde está ubicado ese punto, en qué semiplano está ubicado el punto con respecto al origen, para saber si D va a ser positivo o si D va a ser negativo, ¿sí? Para graficar la recta, voy a llevar a la ecuación general, a la forma segmentaria. ¿Por qué? Porque para graficar una recta en el plano, necesito conocer dos puntos. Para conocer dos puntos, podemos trabajar con la ecuación segmentaria de la recta. ¿Por qué? Porque en la ecuación segmentaria de la recta tenemos la abscisa al origen y tenemos la ordenada al origen, es decir, ya tenemos dos puntos por donde la recta pasa. Por lo tanto, voy a obtener la ecuación segmentaria de esta recta. Fíjense que acá tenemos la ecuación segmentaria de la recta dada, donde la abscisa al origen es 3 y la ordenada al origen es 8/5. Fíjense que lo primero que hice fue ubicar ambos puntos en el plano, en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Para qué? Para poder graficar la recta. A partir de la recta, ¿sí?, ubicada, me divide a este plano en dos semiplanos distintos. Acá tenemos el semiplano 1 y acá tendríamos el semiplano 2. Inmediatamente ubico las coordenadas del punto. Fíjense que el punto tiene menos 2 y menos 3. ¿Sí? Quiere decir que acá está. El punto está en este semiplano.
Yo les pregunto, ¿cómo me tiene que dar la distancia acá? ¿Positiva o negativa? Negativa, era cuando estaba en el mismo semiplano. Exactamente. Fíjense en que si yo analizo, ¿sí?, la gráfica, fíjense en que el punto, cuyas coordenadas son conocidas, se encuentra en el mismo semiplano que ¿qué? Que el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, esta distancia, ¿cómo me tiene que dar a mí? Cuando yo calcule acá, en la formulita, negativa. ¿Sí? El valor numérico me va a dar negativo, pero después voy a tener que tomar el valor absoluto de ese, el valor numérico que obtuvimos para que de ese modo me quede positivo, ¿sí? Porque es una distancia, representa una longitud. Siempre recuerden que la distancia se mide de forma perpendicular, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿sí? La distancia se mide en forma perpendicular. Para calcular la distancia que hay desde este punto cuyas coordenadas son conocidas, siempre tengan presente que por este punto va a pasar otra recta, tiene que pasar otra recta. Voy a aplicar esta formulita, voy a reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación general de la recta. Fíjense que tenemos la ecuación general de la recta, tenemos el módulo del vector normal de la recta, en este caso el vector normal de la recta tiene 8, 15 son las componentes del vector normal. Siempre recuerden que n es el vector normal, que es un vector perpendicular a la recta. Por lo tanto, acá abajo, en el denominador, vamos a calcular el módulo del vector normal de esa recta dada. Fíjense acá que yo sé que el valor que me tiene que dar de d tiene que ser negativo. Como la raíz cuadrada puede tomar un valor positivo o negativo para que me quede acá negativo, fíjense en que todo en el numerador es negativo. Entonces, para que cuando yo realice el cociente entre este menos 85 sobre el valor numérico que obtenemos de acá de la raíz, y este cociente me quede negativo, la raíz cuadrada tiene que ser positiva, ¿sí? Y yo el tema de los signos, chicos, lo tengo mucho en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una interpretación geométrica que ustedes están haciendo. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué el valor de D le tiene que dar negativo? ¿Sí? Fíjense en que D efectivamente me da negativo, me tiene que dar negativo, porque la teoría dice que debe ser negativa. Justamente interpretando el signo de D, como D es negativo, el punto cuyas coordenadas son menos 2 y menos 3, y el origen del sistema de coordenadas cartesianas se encuentran en el mismo semiplano con respecto a la recta, ¿sí? Pero ¿cuál es el valor de la distancia acá? ¿Es menos 85 sobre 17 o cuánto vale la distancia? Esta longitud, ¿cuánto vale? Valor absoluto. El valor absoluto de menos 85 sobre 17, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una distancia, es una longitud, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tomar el valor absoluto. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe. Menos 5 sería, profe. Menos 5 le da. Sí. Quiere decir que la distancia acá les da menos 5 y voy a tomar el valor absoluto, quiere decir que 5. Quiere decir que la distancia que yo tengo de la recta a este punto, ¿cuánto es? 5. ¿Sí? 5 centímetros o 5 cuadraditos, ¿sí? Pero la interpretación la tienen que hacer del signo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Le dice, hallar la distancia desde la recta 6x, vamos a poner la recta R, cuya ecuación general es 6x menos 8y más 5 igual a 0, al punto cuyas coordenadas son menos 1, 7. Para calcular la distancia que hay de la recta a este punto, tengo que aplicar justamente esta formulita. En este caso, el vector normal de la recta, cuyas componentes son A y B, n es igual a 6 y menos 8. En el denominador siempre tenemos que ubicar justamente el módulo del vector normal de la recta dada. Para saber si este valor numérico es positivo o negativo, voy a graficar la recta y vamos a ubicar el punto. Para graficar la recta, llegamos a la ecuación segmentaria.
La ecuación segmentaria me determina 2 puntos de esa recta, que es la abscisa al origen y la ordenada al origen. Ubicamos estos 2 puntos, fíjense que acá está, y de este modo acá tengo ubicada la recta. Esta recta tiene como ecuación general 6x igual a 0, ¿sí? Inmediatamente ubicamos las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto es menos 1, 7. Por este punto pasa otra recta. Yo quiero determinar la distancia que hay desde este punto, cuyas coordenadas son menos 1, 7, hacia esta recta, ¿sí? Siempre la distancia se mide en forma perpendicular. Ahora bien, ¿cómo les tiene que dar acá el signo de D cuando ustedes reemplacen? ¿Cómo les tiene que dar el signo? De D. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque están en distintos semiplanos, el punto de origen y el punto dado. Exactamente, porque el punto Claro, de sí. coordenadas se encuentra en este semiplano con respecto a la recta y el origen del sistema de coordenadas se encuentra en este semiplano, ¿o no? Claro, es el caso opuesto al anterior. Exactamente, entonces yo sé que el D, ¿cómo tiene que ser? Positivo, ¿sí? El D tiene que ser positivo. Por lo tanto, fíjense en que reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación general para calcular la distancia. Fíjense en que como en el numerador me quedó negativo, para que el valor de D sea positivo, la raíz cuadrada de ese módulo tiene que ser negativa. Pues de ese modo, negativo con negativo me queda positivo. Fíjense en que la distancia me da 57 sobre 10, me da 5,7. ¿Qué significa esto? Que la distancia que yo tengo del punto a esta recta son 5,7 centímetros o 5,7 cuadraditos, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener mucho cuidado cuando resuelven este tipo de ejercicio de distancia, ¿sí? Tengan cuidado, porque esas cosas yo las tengo en cuenta porque es una interpretación geométrica, ¿sí? Como D es positivo, indica que el punto, cuyas coordenadas son menos 1, 7, y el origen del sistema de coordenadas, se encuentran en distintos semiplanos respecto a la recta. Siempre tienen que recordar que la distancia se mide en forma perpendicular a la recta y que la distancia es una longitud, es una magnitud escalar y por lo tanto tiene que ser positivo. Es decir, siempre se tiene que tomar el valor absoluto del valor numérico que ustedes determinaron a partir de esta formulita que les permite calcular la distancia, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, profe. Bastante claro. Bien. Ahora vamos a calcular la distancia que hay de una recta dada, ¿sí?, hacia el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Siempre recuerden decir, en vez de acá hacia un punto, acá el punto toma el valor de 0, 0. Quiere decir que el punto es el origen. Por lo tanto, queremos determinar la distancia que hay desde la recta dada, que es la ecuación general, hacia este punto, ¿sí? Este menos P, como habrán visto en el teórico, este menos P, ¿sí?, como ustedes habrán visto en el teórico, sale de la... ustedes vieron la ecuación normal de la recta, ¿no? En el plano. Chicos, en el teórico, ¿vieron la ecuación normal de la recta? Sí, profe. Sí, sería X por el coseno más Y por el seno igual a P. Igual a P. Y acá sale P, ¿sí? Este P, ¿de dónde sale? De la ecuación normal de la recta, ¿sí? Siempre acá es menos P. Ese menos P tiene que ver cuando nosotros despejamos, ¿sí?, P a partir de esa ecuación de la recta, ¿sí? Si tomamos X, 0 e Y 0, este signo les va a quedar menos P, ¿sí? Es decir, que este P sale de esa ecuación normal, ¿sí? La ecuación normal de la recta. Por lo tanto, para encontrar justamente la distancia P que hay de la recta hacia el origen del sistema de coordenadas, reemplazamos en la formulita X igual a 0, Y igual a 0, y fíjense en que la formulita para calcular la distancia de una recta dada hacia el origen del sistema de coordenadas les queda determinado por C sobre más menos raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado.
que C es el término independiente, quiere decir que fíjense en que el numerador queda solamente el término independiente y el denominador que le representa el módulo del vector normal de la recta. Bien, acá tienen unos ejemplos que después lo ven ustedes, que esto está, yo les recomiendo que vean porque es un ejercicio que les aparece en la guía. Les recomiendo que este lo vean, está resuelto, ¿sí? Y vamos a arrancar con R3. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá de esto? ¿Alguna pregunta? ¿De recta en el plano, de distancia? No, profe. No, profe. ¿El resto? No, profe. No, profe. Bien. A ver, las rectas en el espacio, ¿sí? ¿Cuántas ecuaciones hay en la recta en el espacio, a diferencia de las ecuaciones en el plano? De la recta en el plano. ¿Cuántas ecuaciones vieron de la recta en el espacio? A ver, díganme. ¿Cuántas ecuaciones vieron? De la recta en el espacio. ¿La recta en el espacio tiene ecuaciones explícitas? ¿Tiene ecuaciones explícitas la recta en el espacio? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Qué? Sí tiene. ¿Tiene? Le estoy preguntando. ¿Hay ecuaciones explícitas en la recta en el espacio? O sea, al hablar de espacio, hablamos de 3 coordenadas, ¿sí? Quiere decir que esa recta tiene que tener un vector de dirección. Si yo estoy en el espacio, ¿sí? Que es lo que van a ver que recta en R2, generalmente lo que más suelo evaluar es recta en el espacio, porque es lo nuevo, ¿sí? Tenemos 3 ejes, ¿o no? Acá estaría la recta. La recta. Esta recta tiene un vector de dirección. ¿Cuántas componentes va a tener este vector de dirección, chicos, en el espacio? 3 componentes. ¿Cuántas? 3. 3 componentes. ¿Por qué va a tener 3 componentes? Por cada eje coordenada. ¿Y qué son las componentes? Las proyecciones sobre los ejes, ¿Qué ejes? ¿Positivo, negativo? ¿Qué es? los semiejes positivos. Positivos, ¿sí? Quiere decir que acá, esta recta va a tener un punto. ¿Cuántas coordenadas va a tener este punto? 3. 3. X1, Y1, Z1 y un vector de dirección. Yo les pregunto, en la recta en R3, ¿existe la ecuación explícita? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Sí existe. ¿Quién me habla? Mateo. Mateo, ¿y decime cómo sería la ecuación explícita acá de la recta? ¿Cómo sería la ecuación explícita? ¿Están todos de acuerdo que existe la ecuación explícita? No, profe. ¿Por qué no?
¿Por qué no? A ver. Sí. ¿Hay pendiente acá? ¿Existe ecuación general o implícita de la recta en R3? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Profe, me parece que no, o sea, porque cuando formamos la pendiente, hacíamos el vector A sub 2 sobre A sub 1, ¿no? ¿Qué es la O pendiente? sea, ¿La relación entre qué? Entre las componentes ¿qué? Homólogas. ¿Y acá cuántas componentes tenemos? 3. No hay ecuación explícita de la recta en R3. ¿Hay ecuación implícita o general de la recta en R3? ¿Vieron que hay ecuación implícita? No, tampoco. AX más BY AX más BY CZ más CZ D más D. igual a 0. ¿Qué ecuación es esa? ¿La del plano? La del Esa plano. es del plano. Ah, tengan cuidado, ¿sí? Ah, sí. ¿Existe ecuación segmentaria de la recta en R3? X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1. ¿Existe esa ecuación en la recta en R3? ¿Existe la ecuación segmentaria de la que le estoy diciendo? ¿En R3? ¿De la recta? ¿Qué ecuación es esa de que yo les dije? ¿A qué hace referencia esa ecuación? El plano. Al plano. Quiere decir Plano. que la recta en R3 no tiene ecuación. La recta R3 no tiene ecuación ¿qué? Ni explícita, ni implícita, ni segmentaria. Por lo tanto, ¿cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a ver en la recta en R3? ¿Qué ecuaciones vamos a ver? La ecuación ¿qué? Vectorial de la recta. ¿Por qué? Porque la recta en R3 es una sucesión infinita de puntos, donde el punto P1 es uno de los tantos infinitos puntos por donde pasa esa recta y tenemos el vector de dirección. Por lo tanto, teniendo el punto y las componentes del vector de dirección, podemos encontrar la ecuación vectorial de la recta. A partir de la ecuación vectorial de la recta, ¿podemos deducir la ecuación paramétrica cartesiana de la recta? Sí. Sí. Y a partir de la ecuación paramétrica cartesiana de la recta, ¿podemos encontrar la ecuación simétrica de la recta? Sí, también. Sí. Pero no podemos encontrar ¿qué? Ecuación explícita, la ecuación segmentaria, porque la ecuación segmentaria es la del plano, ni tampoco ecuación general o implícita, porque es la que corresponde al plano. Esa es la gran diferencia que hay entre una recta en R2 con una recta en R3 en cuanto a ecuaciones. Solamente podemos determinar o calcular o encontrar, mejor dicho, 3 ecuaciones de la recta en el espacio. La ecuación vectorial, la ecuación paramétrica cartesiana y la ecuación simétrica. Yo les pregunto, ¿cuántas ecuaciones paramétricas cartesianas vamos a calcular? 3. ¿Por qué? Una por cada eje. Uno por cada parámetro cartesiano, ¿sí? Eso lo tienen que tener muy presente porque a veces se les pregunta, ¿sí? Si existe una ecuación explícita. Acá no tenemos pendiente, chicos, ¿sí? No hay pendiente, no hay ecuación explícita. Yo les pregunto, ¿Alfredo les dio la ecuación explícita de la recta en R3? ¿Lo vieron en el teórico? Recta en R3, ¿la ecuación explícita aparece en la parte teórica? No. No. ¿Aparece la ecuación general de la recta en R3? ¿La vieron? No, tampoco. No, porque esa es la del plano. ¿Sí? Que a veces confunden el plano con la recta en R3. O sea, el plano es espacio también. Pero no es la recta, no es la ecuación general de la recta, sino la del plano. Y la ecuación segmentaria, que es X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1, corresponde a la ecuación segmentaria del plano. Por lo tanto, la recta no tiene tampoco ecuación segmentaria. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a ver de la recta? La ecuación vectorial, ¿sí? Tengo 3 parámetros cartesianos, X y Z. X1 y 1, Z1 son las coordenadas de un punto.
particular que pertenece a la recta. Alfa, siempre recuerden que es un parámetro. Que es un parámetro, es una variable que puede tomar infinitos valores, es decir, cualquier valor numérico dentro del conjunto, los números reales. A X, A y A Z son las componentes del vector de dirección de la recta. Siempre recuerden que una recta es una sucesión de infinitos puntos, ¿sí? Donde la ecuación vectorial de la recta representa la solución general de un sistema compatible indeterminado, ¿sí? A partir de la ecuación vectorial, deducimos la ecuación paramétrica cartesiana de la recta. Voy a tener tantas ecuaciones paramétricas cartesianas como parámetros cartesianos tenga. En este caso tengo 3 ejes coordenados, una ecuación paramétrica cartesiana con respecto a X, vendrá a ser X1 más alfa por la componente en X, otra ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado Y, Y1, que vendría a ser la coordenada Y del punto, más alfa por la componente del vector de dirección con respecto a Y, y finalmente la ecuación paramétrica con respecto a Z, que vendría a ser la coordenada del punto con respecto a Z, más alfa por la componente del vector de dirección con respecto a Z. A partir de la ecuación paramétrica cartesiana de la recta, deducimos la ecuación simétrica. Es decir, vamos a despejar alfa en cada una de estas ecuaciones. Este alfa tiene que ser el mismo, ¿sí? Tengan presente que ese alfa debe ser el mismo. Por ese modo, igualamos, ¿sí? Eso ténganlo presente, que el alfa tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque si el alfa no es el mismo, esta relación no se puede cumplir. Esa igualdad no se cumple, ¿sí? Por eso es que alfa tiene que ser el mismo en cada una de estas relaciones. ¿Para qué? Para llegar a esta ecuación, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo, que esto es exactamente igual como hacíamos con R2, la diferencia que hay es que le agregamos una tercera coordenada o un tercer componente en el caso del vector de dirección. Le dice, dado los puntos P1, cuyas coordenadas son 5, menos 2 y 3, y el punto P2, cuyas coordenadas son menos 4, 3, 7, haya la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica cartesiana y simétrica de la recta que pasa por dichos puntos e indicar el vector asociado a dicha recta. Es decir, lo que le está pidiendo el ejercicio es indicar las componentes del vector de dirección de esa recta. Fíjense que acá ubiqué el punto P1 en el espacio, ubiqué el punto P2 en el espacio. Para graficar la recta, unimos el punto P1, unimos el punto P2. Toda recta, esta recta pasa por esos dos puntos, toda recta tiene un vector de dirección. ¿Cómo determinamos el vector de dirección? Siempre recuerden que 2 puntos en el plano y 2 puntos en el espacio me definen un vector. Por lo tanto, el vector dirección de esta recta, que es la recta que yo quiero encontrar, el vector queda definido, mejor dicho, por el punto P1 y el punto P2. Para encontrar las componentes del vector dirección de la recta buscada, ¿sí? Es coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, de modo tal que la componente del vector de dirección de la recta buscada es menos 9, 5 y 4. Esta vendría a ser las componentes del vector expresado como terna ordenada, y esta vendría a ser las componentes del vector de dirección expresado en su forma cartesiana, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta los respectivos versores. Para encontrar la ecuación vectorial de la recta, necesitamos un punto, tenemos que tanto el punto P1 como el punto P2 tienen que satisfacer las ecuaciones de la recta, por lo tanto, para encontrar la ecuación vectorial podemos trabajar tanto como el punto P1 o el punto P2, ¿sí? Queda a criterio de ustedes cuál punto quieren utilizar. Yo trabajé con el punto P1, tenemos las coordenadas de ese punto por donde pasa la recta, calculamos las componentes del vector de dirección, reemplazamos las coordenadas del punto, reemplazamos las componentes del vector de dirección y de ese modo obtenemos la ecuación vectorial de la recta. A partir de la ecuación vectorial de la recta, deducimos la ecuación paramétrica cartesiana de la recta. ¿Cuántas ecuaciones paramétricas tengo que tener? 3. Una ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado X, una ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado Y una ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado Z. Con respecto a X va a ser la coordenada del punto, con respecto a X, más la componente del vector de dirección con respecto a X multiplicado por alfa. Siempre recuerden que alfa pertenece a los reales.
Con respecto a y va a ser la coordenada del punto con respecto a y más alfa por la componente del vector dirección con respecto a y, y finalmente la ecuación paramétrica con respecto al eje coordenado z va a ser la coordenada del punto con respecto a z más la componente del vector dirección con respecto a z multiplicado por el alfa. A partir de la ecuación paramétrica cartesiana deducimos la última ecuación de la recta, que es la ecuación simétrica de la recta. Para obtener la ecuación simétrica de la recta despejamos alfa de cada una de estas ecuaciones paramétricas. Los alfa tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser exactamente iguales? Porque si son iguales, podemos igualar cada una de estas relaciones y de ese modo obtener justamente la ecuación simétrica de la recta. De ahí viene la palabra simetría. Implica que este alfa es el mismo para estas tres relaciones. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Esto es exactamente lo mismo como hacíamos con R2. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Bien. No, profe. Vamos a recordar el ángulo entre dos rectas, que esto también lo vimos en R2. ¿Sí? Lo vimos, se lo di en la pantalla, en el pizarrón. Siempre recuerden que para calcular el ángulo formado entre dos rectas necesitamos trabajar con los vectores de dirección. ¿Por qué? Porque al hablar de recta hablamos de vector. Por lo tanto, aplicamos el producto escalar, ¿sí? A partir, mejor dicho, de definición de producto escalar, obtenemos el ángulo entre las dos rectas, ¿sí? En este caso, tenemos que el coseno del ángulo entre dos rectas va a ser igual al producto escalar entre el vector de dirección de la recta R1 por el vector de dirección de la recta R2 sobre el módulo del vector de dirección de la recta R1 por el módulo del vector de dirección de la recta R2. Vamos a ver rapidito un ejemplo, que esto ya lo vimos en vectores, pero justamente yo los evalúo con vectores en las rectas, ¿sí? Van a ver, por lo general, para yo evaluarlos con vectores, ¿sí? O hay veces le pongo los vectores o hay veces le pongo las rectas, ¿sí? Pero le pongo generalmente son rectas, yo las rectas en R2, o sea, si bien se da, pero yo evalúo fuertemente con rectas en el espacio, ¿sí? Porque las rectas en el espacio se las evalúo en plano. Entonces, hago mucho hincapié en el espacio, ¿sí? Porque el espacio es lo nuevo. Entonces, muchas veces van a ver que les suele aparecer que en un ejercicio de rectas los evalúo con vectores. Les digo, las rectas son paralelas, las rectas son perpendiculares, las rectas son paralelas coincidentes, el ángulo entre las rectas son tanto, ¿sí? Para que ustedes me apliquen todo lo que ya vimos en la unidad número 2 de vectores, ¿sí? En este caso les dice, hallar el ángulo formado por las rectas. La recta R1 y la recta R2. A ver, ¿qué ecuación de las rectas les estoy dando acá? ¿Qué ecuación de la recta le doy? Simétrica. La simétrica. ¿Qué información o qué información me da la ecuación simétrica? ¿Las coordenadas de qué? Del vector dirección de las ¿El rectas. vector de dirección tiene coordenada? ¿Tiene coordenada, chicos, un vector? Les pregunto, ¿tiene coordenadas un vector? ¿Tiene coordenadas un vector? Tiene componentes. ¿Y qué es lo que tiene coordenadas? Un punto en el espacio o en el plano. Punto. Muy bien. A ver, a partir de la recta R1, ¿cuáles son las componentes del vector dirección de esa recta? A ver. 6 menos 3 y 6. ¿6 menos 3 y 6? ¿Sí? Esta vendría a ser la componente en X, la componente en Y y la componente Z. A partir de la ecuación simétrica de la recta R2, ¿cuáles son las componentes del vector de dirección? 3, 6 menos 2. ¿Quién me habla? Mateo de vuelta. Mateo, muy bien. Fíjense que yo les voy a dar en las ecuaciones de la recta, ¿sí? Entonces, a partir de la ecuación, ustedes van a tener que sacarme
información, ¿sí? Que yo eso lo doy por sabido porque acá los estoy evaluando con las ecuaciones de la recta y qué información le da a cada ecuación, ¿sí? Fíjense acá, tenemos las componentes del vector dirección de la recta R1 y las componentes del vector dirección de la recta R2. Para encontrar justamente el ángulo formado por dichas rectas, necesito justamente aplicar esta fórmula que se despeja a partir de la definición de producto escalar. Vamos a calcular el módulo. ¿Sí? ¿Qué pasa, Mateo? Sí, no entendí la pregunta que usted hizo antes de qué coordenadas nos daba la expresión simétrica de la recta. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas acá del punto de la recta R1? Decime. 1 menos 1 positivo 1 positivo, menos 2 y 4 positivo. y 4 positivo, ¿sí? Es decir, bien, la entonces- ecuación, a partir de la ecuación simétrica, ¿qué información obtienes de la recta? El ¿Las componentes punto de qué? Del vector dirección de la recta y las coordenadas de qué? De un Del punto punto. particular que pasa ¿por qué? Por esa por esa recta. recta. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las coordenadas del punto por donde pasa la recta R2? Menos 2, 3 positivo Menos 2, y ¿por qué menos 4. 2? Porque siempre recuerden que es X menos X1, o sea, esta sale de acá, ¿sí? Siempre sale de acá. Tengan cuidado con los signos. Acá vendría a ser 3 y acá vendría a ser menos 4, ¿sí? Bien. Tenemos el vector dirección de la recta R1, le vamos a calcular el módulo. Para aplicar el módulo, ¿sí? Aplico justamente la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes homólogas elevados al cuadrado. El módulo del vector dirección de la recta R1 me da 9, el módulo del vector de dirección de la recta R2 me da 7. Para calcular el ángulo necesitamos aplicar el producto, aplicar el producto escalar entre el vector de dirección de la recta R1 y el vector de dirección de la recta R2. Multiplico en forma escalar ambos vectores de dirección, me da menos 12. Reemplazamos el producto escalar, reemplazo los respectivos módulos, y de ese modo obtenemos justamente el ángulo entre las dos rectas, ¿sí? Fíjense en que el ángulo me da 100 grados, 58 minutos. Quiere decir que este ángulo, ¿cómo es? ¿Agudo, recto o obtuso? Obtuso. Obtuso, ¿sí? Bien. Acá voy a hacer mucho hincapié van a ver que en recta y en plano hago muchísimo hincapié con las posiciones relativas, ¿sí? Hago mucho hincapié con las posiciones relativas, ¿sí? ¿Cuáles son las posiciones? A ver, ¿qué posiciones relativas vimos en la recta en R2? ¿Qué vimos? Que las rectas, ¿cómo podían ser? Dos rectas en el plano, ¿cómo podían ser esas dos rectas? Paralelas Podían ser, por un lado, ¿qué vimos? Que las rectas en el plano, ¿cómo pueden ser? Paralelas. Paralelas. A su vez, las rectas en el plano, ¿qué más podían ser? Coincidentes. No. Las rectas en el plano, ¿cómo pueden ser también? Perpendiculares. Perpendiculares. Y las rectas en el plano, a su vez, podían cortar ¿en qué? En un punto. ¿Sí? Esas son las tres posiciones que nosotros vimos, ¿o no? Las rectas podían ser paralelas, las rectas podían ser perpendiculares, y las rectas, ¿cómo podían ser? Cortarse en un punto. En la recta en el espacio, ¿sí? Las rectas en el espacio también pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares, pueden cortarse o intersectarse en un punto, y a su vez, ¿qué también pueden ser las rectas en el espacio? No encontrarse en ningún punto. ¿Las rectas qué? Alabeadas. ¿Y qué significa que una recta sea alabeada? Que, o sea, son paralelas. No, las rectas alabeadas no pueden ser paralelas. No. Están en distintos semiplanos y no se encuentran en ningún punto. A ver, Sí, que no son ni paralelas, pero tampoco analicemos se un intersectan. poquito. Para que las dos rectas, ¿sí?
en el plano se corten en un punto, esas dos rectas tienen que estar ubicadas ¿en qué? ¿En el mismo qué? Plano, En ¿o el no? mismo plano. ¿Sí? ¿Qué pasa en el espacio? En el espacio yo puedo tener, una recta acá, ¿se ve? Sí, se ve. En este plano, y puedo tener otra en este plano, ¿no? ¿Se ve? Sí. Si dos rectas se encuentran en planos distintos en el espacio, ¿qué les puede pasar a esas rectas? Que no se Y encuentren. puede ser que no se encuentren o que no sean paralelas. A ver, dos rectas paralelas. ¿Tienen que estar ubicadas en el mismo plano o en distintos planos para que dos rectas sean paralelas? ¿En el mismo? El mismo. En el mismo plano. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Para que dos rectas sean perpendiculares o ortogonales entre sí, ¿tienen que estar ubicados en distintos planos o en el mismo plano tienen que estar? En el Para que mismo sean también. Mismo plano. perpendiculares. El mismo. El mismo. Para que dos rectas se corten en un punto, intersecten en un punto, ¿tienen que estar ubicados en distintos planos o en el mismo plano tienen que estar las dos ubicadas? En el mismo. En el mismo. Para que dos rectas se crucen, ¿sí? Pero no se corten en ningún punto, ¿dónde tienen que estar ubicadas esas rectas? En En distintos planos. Y si esas rectas, esas dos rectas que se cruzan, ¿sí? Se cruzan. ¿Se imaginan cómo dos rectas se cruzan? ¿Cómo sería? Sí. Sí, profe. A ver, Mateo, préndeme la cámara, que quiero ver. A ver, mostrame con los dedos cómo sería que las dos rectas se cruzan. A ver, mostrame con los dedos. Ahí está, muy bien. Quiere decir que se están cruzando, pero en ningún momento se están tocando, ¿no? Para que esas dos rectas se crucen, ¿dónde tienen que estar ubicadas esas dos rectas? ¿En distintos qué? Gracias, Distintos Mateo. planos. ¿En distintos qué? En distintos Planos. planos coordenados, ¿sí? Siempre recuerden que en el espacio, ¿cuántos planos coordenados vimos que había? En el ¿Cuántos espacio planos hay tres. coordenados hay en el espacio? ¿Tres Tres planos planos. o no? Sí, Sí. Miren, chicos, cómo esto se relaciona con plano. A ver, para que dos rectas sean paralelas, esas rectas tienen que estar ¿en qué? ¿En el mismo qué? El mismo Plano. 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 Para que dos rectas sean perpendiculares, tienen que estar ¿qué? En el mismo plano. ¿En el mismo plano o no? Sí. Para que dos rectas se corten en un punto, tienen que estar ubicados ¿qué? En el mismo plano. Pero para que dos rectas sean alabiadas, tienen que estar ubicados ¿qué? En distintos ¿qué? Son planos coordenados. Planos, coordenados. ¿Este qué plano coordenado se llama? ZI. Ahí, ¿Este plano coordenado cómo se llamaba? ZX. ZX. ¿Y este plano coordenado cómo se llama? XY. XY. ¿Bien? Si las rectas están ubicados en dos planos coordenados distintos, las rectas son alabiadas. ¿Qué significa que las rectas sean alabiadas? Que las rectas se cruzan, pero en ningún momento se cortan, o se tocan, o se cortan en un punto. Es decir, esas rectas se cruzan. ¿Por qué se cruzan? Porque están ubicados en distintos planos coordenados, ¿sí? Siempre recuerden que los planos coordenados es el plano formado con dos ejes coordenados, ¿sí? Tenemos en el espacio tres planos coordenados distintos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si la recta R1 es paralelo con la recta R2? ¿Con qué tendríamos que trabajar ahí? ¿Podemos trabajar con las pendientes? Habría que Sí. trabajar con los vectores de dirección de las rectas. ¿Por qué trabajar con los vectores de dirección? Para determinar si las rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque no hay ecuación que
No hay ecuación en general y no hay ecuación que explícita, ¿sí? Por lo tanto, acá para determinar si dos rectas son paralelas o si dos rectas son perpendiculares o ortogonales entre sí, van a tener que trabajar justamente con los vectores de dirección. ¿Por qué? Porque acá en la recta, en el espacio, no hay ecuación explícita y no hay ecuación implícita. De modo tal que sí o sí voy a tener que trabajar con los vectores de dirección. Es decir, si dos rectas son paralelas, ¿sí? Los vectores de dirección, ¿cómo van a ser de esas rectas? Paralelas, ¿sí? Entonces, a ver, ahora vamos a analizar las rectas paralelas, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Hasta acá? Sí. Porque recta en R3 es lo que evalúo. Ya les voy diciendo. O sea, es lo que yo evalúo porque lo considero importante, porque después no entienden plano. ¿Habían visto el año pasado todas estas posiciones relativas, chicos? Sí, yo no lo vi el año pasado, pero sí lo vimos. Lo vi. Algunos hacen hincapié en las rectas en R2 y otros hacen hincapié más en la recta. Yo hago mucho hincapié en estas rectas, porque es lo fundamental para entender el plano. Plano es espacio y recta en el espacio, ¿sí? Bien, si R1 es paralelo con R2, ¿sí? ¿Qué implica? Que el vector dirección de la recta R1 es paralelo ¿con qué? Con el vector dirección de la recta R2. ¿Me siguen hasta acá? No es nada nuevo esto. Para que dos vectores sean paralelos, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que la relación entre las componentes homólogas, ¿cómo tiene que ser? Igual a una constante. ¿Constante en qué? ¿En signo y? En Valor. número, ¿sí? Por lo tanto, para verificar en R3 si dos rectas son paralelas, voy a tener que trabajar con la relación entre ¿qué? Entre las componentes homólogas ¿de qué? De los vectores de dirección. De los vectores de dirección. ¿Me siguen hasta acá? Si la relación entre las componentes homólogas de ambos vectores de dirección se mantiene constante en número y en signo, las dos rectas en el espacio son paralelas, que significa que están en el mismo plano, ¿sí? En el mismo plano coordenado. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si dos rectas son perpendiculares en el espacio? Es decir, que R1 es perpendicular con R2. ¿Cómo determinamos acá? Si dos rectas son perpendiculares, ¿qué pasa con los vectores de dirección? ¿Cómo son? Son ortogonales. También son perpendiculares u ortogonales entre sí. Es decir, que si R1 es perpendicular u ortogonal con R2, implica que el vector de dirección de la recta R1 es perpendicular u ortogonal con el vector de dirección de la recta R2. Por lo tanto, para verificar si R1 es perpendicular con R2, ¿qué tendremos que aplicar acá? El producto vectorial. ¿La condición de qué? De perpendicularidad entre dos vectores. Si el producto escalar entre la recta R1, entre el vector de dirección de la recta R1 con el vector de dirección de la recta R2 me da igual a 0, verificamos que la recta R1 y la recta R2 son perpendiculares u ortogonales entre sí. ¿Sí? Fíjense en que no es nada nuevo, ¿sí? ¿Se ve acá, chicos, lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Bien, esto es un poquito lo que estuvimos hablando. ¿Cuáles son las posiciones relativas de dos rectas en el espacio? Las rectas pueden ser paralelas, las rectas pueden ser perpendiculares, las rectas pueden ser concurrentes o que inciden en un punto, es decir, que las rectas intersectan en un único punto, o bien las rectas pueden ser aladeadas, ¿sí? Fíjense en que las rectas paralelas, para que dos rectas sean paralelas, ¿cómo verifico? Inmediatamente me voy al vector de dirección de la recta
¿sí? Si las rectas son paralelas, los vectores de dirección también tienen que ser paralelos. Siempre recuerden que al hablar de recta, hablo de vector. Toda recta tiene un vector de dirección. Por lo tanto, para determinar si dos rectas son paralelas, aplico la condición de vectores paralelos, ¿sí? La condición de paralelismo, que se le llama. Si la relación entre las componentes homólogas se mantiene constante en número y en signo, las rectas son paralelas. Vamos a ver un ejemplo. Le dice, determine si las siguientes rectas son paralelas. Tenemos la recta R1, X y Z igual a 2, 3, 1, más T por 2, 1, 4. Yo les pregunto, ¿qué ecuación le estoy dando a la recta R1? ¿Qué ecuación le estoy dando? Vectorial. La ecuación vectorial. Quiere decir que acá tenemos las componentes del vector de dirección de la recta R1 y acá tendríamos el punto. La recta R2 es X menos 1 sobre 4 igual a Y más 2 sobre 2 igual a Z sobre 8. ¿Qué ecuación representa la recta R2? Simétrica. La ecuación simétrica, ¿sí? Fíjense en que a partir de las ecuaciones que le estoy dando de dato, podemos encontrar las componentes del vector de dirección de la recta R1 y las componentes del vector de dirección de la recta R2. Si R1 es paralelo a R2, implica que el vector de dirección de la recta R1 tiene que ser paralelo con el vector de dirección de la recta R2. Por lo tanto, voy a aplicar la condición de paralelismo entre dos vectores, la relación entre las componentes homólogas, fíjense que 2 es a 4, como 1 es a 2, como 4 es a 8. Cuando aplico la relación, fíjense que me da un medio, un medio, un medio, ¿sí? Obtenemos el mismo valor numérico en las tres relaciones y con el mismo signo. Por lo tanto, concluimos que las rectas son paralelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación entre las componentes homólogas se mantiene constante en número y en signo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No. Bien. Finalmente, bueno, este ejercicio lo vamos a ver mañana. Mañana sábado. Ay, el lunes, chicos, estoy muy perdida, perdón. ¿Sí? Qué Vamos a vocación. ver. Esto ya el lunes terminamos con recta en el espacio, chicos, y arrancamos con plano. ¿Estamos? Sí. Bueno, a estudiar, chicos, porque el lunes ya terminamos con recta en el espacio, que me queda ver rectas perpendiculares y, bueno, rectas que intersectan en un punto y rectas alabiadas, y ya arrancamos fuertemente con plano. El lunes, el martes y el miércoles vemos plano, y el jueves es el parcial, ¿sí? Ok, bárbaro. Bueno, profe, chicos, a ponerse a estudiar y buen fin de semana para todos. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Profe, descanse.